La adquisición de la competencia oral. A diferencia de lo que ocurre con el código escrito, el habla no requiere un aprendizaje formal. Se aprende a hablar como parte del proceso de socialización. Las personas desde la infancia están expuestas a situaciones de comunicación diferentes. Participan de forma más o menos activa en diferentes eventos y van recibiendo normas explícitas por parte de los adultos que las rodean. Wittgenstein, 1953, mantiene que hablar una lengua consiste en participar activamente de una serie de formas de vida que existen gracias al uso del lenguaje. Para él, como consecuencia, aprender una lengua no es otra cosa que apropiarse de una serie de conjuntos de reglas que nos permiten llevar a cabo diferentes juegos del lenguaje. Aprendemos cómo se compra y se vende, cómo se regaña, cómo se pide perdón, cómo se ofrece, cómo se rechaza, cómo se halaga, cómo se muestra modestia, etc. La expresión juego del lenguaje debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Ten a la vista la multiplicidad de juegos de lenguaje en estos ejemplos y en otros. Dar órdenes y siguiendo órdenes. Describir un objeto por su apariencia o por sus medidas. Fabricar un objeto de acuerdo con su descripción. Dibujo. Relatar un suceso. Hacer conjeturas sobre el suceso. Formar y comprobar una hipótesis. Presentar resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. Inventar una historia y leerla. Actuar en teatro. Cantar a coro. Adivinar acertijos. Hacer un chiste, contarlo. Resolver un problema de aritmética aplicada. Traducir de un lenguaje a otro. Suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar, etc. Ordenar, preguntar, relatar, charlar pertenecen a nuestra historia natural tanto como andar, comer, beber, jugar. Wittgenstein, 1953, 39, 40 y 43. Y como mejor se aprende en los juegos es precisamente jugando, participando en ellos de forma activa. Hablar, usar una lengua es aquello que nos permite participar en la vida social y a la vez construirla. El concepto de competencia comunicativa nacido en el seno de la etnografía de la comunicación intenta precisamente dar cuenta de todos los elementos verbales y no verbales que requiere la comunicación humana, así como la forma apropiada de usarlos en situaciones diversas. Veamos algunas definiciones de este concepto para Gumpers y Himes, 1972. La competencia comunicativa es aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos socialmente significantes. Al igual que el término de Chomsky que se toma como modelo, la competencia comunicativa se refiere a la habilidad para actuar. Se pretende distinguir entre lo que el hablante conoce, cuáles son sus capacidades y cómo actúa en instancias particulares. Sin embargo, mientras los estudiosos de la competencia lingüística intentan explicar aquellos aspectos de la gramática que se creen comunes a todos los seres humanos independientemente de los determinantes sociales, los estudiosos de la competencia comunicativa tratan a los hablantes como miembros de unas comunidades que desempeñan ciertos roles y tratan de explicar su uso lingüístico para autoidentificarse y para guiar sus actividades. Gumpers y Himes, 1972. Años más tarde, a la luz de los avances realizados por las disciplinas como la sociolingüística de la interacción o la pragmática, Gumpers reformularía las primeras concepciones. Desde el punto de vista de la interacción, la competencia comunicativa se puede definir como el conocimiento de las convenciones lingüísticas y comunicativas en general que los hablantes deben poseer para crear y mantener la cooperación conversacional. Incluye así pues tanto la gramática como la contextualización. Mientras que la habilidad para producir oraciones gramaticales es común a todos los hablantes de una lengua o un dialecto. El conocimiento de las convenciones contextualizadoras varía en relación con otros factores. Gumpers, 1982, 209. Saville Troik detalla de la siguiente manera todo aquello que incluye a la competencia comunicativa, lo que implica conocer no solo el código lingüístico, sino también decir a quién y cómo decirlo de manera apropiada en cualquier situación dada. Tiene que ver con el conocimiento social y cultural que les supone a los hablantes y les permite usar e interpretar las formas lingüísticas. Competencia comunicativa incluye tanto el conocimiento como las expectativas respecto a quién puede o no puede hablar en determinados contextos, cuando hay que hablar y cuando hay que guardar silencio, a quienes pueden hablar, cómo se puede hablar a las personas de diferentes estatus y roles, cuáles son los comportamientos no verbales adecuados en diferentes contextos, cuáles son las rutinas para tomar la palabra en una conversación, cómo preguntar y proveer información, cómo pedir, cómo ofrecer o declinar ayuda o cooperación,
cómo dar órdenes, cómo imponer disciplina, etc. En pocas palabras, todo aquello que implica el uso lingüístico en un contexto social determinado. Saville Troik, 1989, 1982, 21. Como se puede apreciar, es evidente el papel fundamental que desempeña el entorno sociocultural en la adquisición y desarrollo de la competencia discursiva oral. El hecho de que en las sociedades existan diferencias y desigualdades se refleja también de forma muy clara en el diferente y desigual acceso de las personas a los bienes lingüísticos y comunicativos. Bourdieu, 1982. Si bien en lo que se refiere a la adquisición del núcleo gramatical parece que todas las personas somos iguales, no es ese el caso en lo que respecta a la adquisición y desarrollo de la competencia comunicativa. Toussaint, 1991. Una persona puede crecer moviéndose solo en entornos familiares más o menos restringidos, mientras otra puede, además, tenga acceso a entornos públicos variados más formales que implican la interacción con gentes diversas, en edad, sexo, estatus, bagaje cultural, etc. Es lógico pensar que en el primer caso los recursos lingüístico-comunicativos a los que la persona tendrá acceso serán aquellos asociados con la conversación y con el registro coloquial, mientras que en el segundo caso tendrá acceso a recursos más variados, registros más formales y tendrá un capital lingüístico, Bourdieu, 1982, que le irá preparando mejor para la vida social adulta. Bernstein, 1964-1971, se ha referido a las diferencias entre los códigos en relación a la división social en clases como código restringido, más dependiente de la situación de enunciación, con más implícitos y con construcciones sintácticas más simples y un código elaborado, más autónomo respecto al contexto, más explícito y con una sintaxis más compleja. El primero sería propio de las clases bajas y el segundo utilizado por las clases altas. Estas diferencias explicarían en parte el fracaso escolar de los niños provenientes de las clases bajas, ya que la escuela exige el uso de unas formas comunicativas más cercanas a las del código elaborado. Desde luego, esta relación no puede entenderse de forma mecánica, ni tampoco implica que una forma de hablar sea mejor que la otra. Véase la crítica que ya hizo Labov en su trabajo de 1969 a esta posible interpretación de la propuesta de Bernstein. Lo que resulta claro es que, si bien las formas más familiares de comunicación oral forman parte del proceso de socialización, las personas hablan porque están rodeadas de otras personas que hablan. No todas las formas de hablar, como ya hemos comentado, son naturales. Por ello, el desarrollo de la competencia comunicativa oral desempeña un papel fundamental la instrucción escolar, ya que en ella se pueden programar, planificar de forma adecuada al alumnado concreto, formas de acceso a prácticas discursivas menos comunes y aumentarán el capital comunicativo de la futura ciudadanía, de manera que en el futuro esos hombres y mujeres puedan desenvolverse de la mejor manera posible en el entorno más amplio de la vida adulta que la vida adulta les pueda deparar. De hecho, en las sociedades de tipo democrático, hoy en día asistimos a la proliferación de publicaciones y de centros para adultos dedicados a enseñar a hablar en público, a comportarse con éxito en una entrevista para buscar trabajo, etc. Por otro lado, no debemos olvidar el papel positivo y negativo según los casos que desempeñan los medios de comunicación audiovisuales, cine, radio y televisión, especialmente la publicidad, en la formación de comportamientos comunicativos verbales y no verbales, es decir, comportamientos sociales de niños y adolescentes. Este terreno, desde hace algunos años, se empieza a investigar de forma sistemática por el impacto que ejerce entre las capas más jóvenes de la población e incluso se incluye su estudio en los currícula escolares Lomas 1996. De todo lo que venimos exponiendo se puede deducir fácilmente que la adquisición y el desarrollo de la competencia comunicativa oral está en estrecha relación no solo con la diversidad intracultural, de la que ya hemos hablado, sino con la diversidad intercultural, las formas de tomar la palabra, los temas apropiados para hablar según los diferentes parámetros comunicativos, las maneras de dirigirse a los demás, lo que se considera público o privado son aspectos, entre otros, que se pueden diferir mucho de una cultura a otra. Romain, 1984-1994, Sheffield y Ox, 1986. Pereira, 1984, Saville Troik, 1986. Evidentemente, el acceso a diferentes y variadas situaciones de comunicación
que hagan posible la ampliación y el desarrollo de la competencia comunicativa de las personas es algo que está en íntima relación con las estructuras de poder y con las relaciones de dominación. No es por casualidad que los grupos marginados de una sociedad, ya sea por su origen étnico, de clase, sexo o por una combinación de varios factores, poseen menos capital verbal y comunicativo. Y además, el que tienen puede ser amplio, variado y rico. Vale menos en el mercado de los valores comunicativos. De tal manera que parte de la discriminación que sufren determinados grupos se construye también a través de los usos discursivos dominantes. Por ello, la creación de un discurso de resistencia es en muchas ocasiones un instrumento indispensable para la defensa de los intereses de esos grupos. 2.5 Aspectos psicosociales de la actividad oral. En los intercambios orales confluyen muchos elementos de carácter diverso que pueden influir, a veces de manera decisiva, en el buen o mal funcionamiento de la interacción. Una parte de esos elementos tienen que ver con las características psicosociales de quienes participan en la interacción, con la forma en que esas características se seleccionan, se activan y se interpretan en el curso concreto del intercambio en cuestión. La manera como las personas se ponen a interactuar, los roles o papeles que eligen entre sus posibilidades, qué posición adoptan respecto a la situación en la que se encuentran, de qué manera van manifestando sus cualidades y cuáles manifiestan, y cómo van interpretando las posiciones de los demás son aspectos muchas veces cruciales para el inicio y desarrollo de las interacciones orales cara a cara. Veas el capítulo 5. Goffman, 1956, 1967, 1971 y 1981. Ha estudiado con gran minuciosidad los rituales que configuran los encuentros orales, desde los más espontáneos hasta los más institucionalizados. Cuando el individuo se presenta ante otros, estos normalmente tratan de obtener información sobre él o sacar a colación información que ya poseen acerca de él. Estarán interesados en su estatus socioeconómico en general, en su concepto de sí mismo, en su actitud hacia ellos, su honradez, etc. Aunque la obtención de parte de esa información puede constituir casi un fin en sí mismo, habitualmente existen razones bastante prácticas para conseguirla. La información sobre el individuo ayuda a definir la situación, permitiendo a los demás saber con anterioridad qué esperará de ellos y qué pueden esperar de él. Con esas informaciones, los otros sabrán mejor cómo actuar para provocar en él una respuesta deseada. Goffman, 1956, UL. Para entender la complejidad de la presentación de la persona, Goffman propone conceptos como los de imagen, face, territorio o posicionamiento, footing, de acuerdo con qué imagen se activa y se acepta, cuáles son los límites de la distancia o intimidad que se establecen y se permiten y qué posición se adopta respecto a los demás y respecto a los temas que se traten. Será necesario desarrollar o no un tipo u otro de estrategias de cortesía, positiva, negativa o encubierta, que hagan posible un desarrollo aceptable en la interacción. Esos temas se desarrollan con detalle en los capítulos 5 y 6. En muchas ocasiones hay elementos del entorno que orientan o guían respecto a cuáles son las formas apropiadas de comportamiento. Veas el capítulo 4. No es lo mismo encontrarnos en un entorno conocido familiar en el que resulta extremadamente importante el hecho de que compartimos mucho conocimiento de fondo, background, que encontrarnos en un entorno público en el que se adquiere más relieve e importancia a los aspectos más aparentes, que se presentan en primer plano, foreground. No es lo mismo moverse en situaciones conocidas que en situaciones que nos resultan nuevas dentro de nuestra propia cultura o entorno cultural, cuando establecemos relaciones nuevas, y en este último caso no es lo mismo si se trata de relaciones entre iguales, amistosas por ejemplo, que si se trata de relaciones jerárquicas, en el ámbito laboral por ejemplo. Además del entorno hay otros factores cuya presencia nos puede orientar o desorientar, que podemos utilizar para desorientar a nuestros interlocutores. Nos referimos, por ejemplo, a elementos tales como los vestidos, el peinado, los adornos que las personas pueden usar, tanto para presentar en una imagen de entrada sin necesidad de palabras, como para confundir, epater, a los interlocutores o a la audiencia, creando unas expectativas confusas o falsas. Pollatos, 1994, A y B. En las interacciones cara a cara hay que controlar toda una serie de aspectos que tienen que ver especialmente con el contenido informativo de lo que se está hablando y con la situación misma. En cuanto al contenido informativo, es preciso tener en cuenta que oralmente y en mayor grado, cuanto más espontánea es la situación, el proceso y el producto se dan, al menos en parte, a la vez. La prueba más clara de ello es que si hablando nos equivocamos, decimos algo inconveniente, pronunciamos una palabra de forma incomprensible,
decimos una cosa por otra, etc. No podemos borrar o tachar las palabras dichas. La única manera es de corregir es seguir hablando y tratar de reparar lo mejor posible el error, cuyos ecos siguen sonando en el aire. Además, muchas veces hay que empezar sobre la marcha, organizar nuestra contribución a partir de los elementos nuevos que nos ofrecen nuestros interlocutores, pero generalmente no es aceptable callar un rato para pensar a la vez y a la vez mantener nuestro turno de palabra. Por eso se producen, como veremos a continuación, una serie de gestos y ruidos, de piezas de relleno y de muletillas que nos sirven para avisar que seguimos ocupando la palestra. Como siempre, el grado en que los silencios son aceptables o no y en qué duración se considera apropiada es algo que varía de una situación a otra y de una cultura a otra. Poyatos 1994a. En cuanto al control de la situación, tiene que ver principalmente con el grado de conocimiento que los interlocutores tienen respecto a cuáles son los parámetros que se les pueden guiar para saber dónde están, qué está pasando, qué se espera de ellos y qué pueden esperar de los demás. Esto afecta al conocimiento de las normas o los hábitos del comportamiento verbal y no verbal que se consideran apropiados para un evento dado. Para poder controlar la situación es muy importante el grado de autodominio de las personas, su seguridad o inseguridad respecto a sí mismas o respecto a los demás. Tanto en lo que se refiere al contenido informativo como en lo que se refiere a la situación, es esencial haber desarrollado una adecuada competencia estratégica, Canal 1983, Canal y Swain 1980, que permita precisamente reparar los posibles errores, evitar los conflictos que no se desean, solucionar los problemas que llevan consigo la inmediatez de la interacción oral, como los bloqueos de memoria, distracciones, lapsus u otros, e incluso aprender a ser incompetentemente competentes y saber conseguir ayuda por parte de nuestros interlocutores, por ejemplo, como lo señala Saville Troik 1989-1982, cuando se refiere al comportamiento comunicativo en el uso de una lengua extranjera. No hay que olvidar que, como se ha observado en los estudios sobre la cortesía, veas el capítulo 6, la interacción cara a cara comporta casi siempre unos riesgos, y muy especialmente cuando se trata de eventos que nos resultan nuevos, para los que no estamos especialmente entrenados, o cuando se trata de ese tipo de eventos especiales porque se dan muy pocas veces o nunca en la vida de una persona y por ello resulta más fácil cometer errores o actuar con poca naturalidad. Nos referimos a eventos como una boda para quien se casa, un juicio para quien declara, la defensa de una tesis para quien defiende la tesis, una profesión religiosa para quien profesa. Eventos en los que si bien están altamente ritualizados e incluso se pueden ensayar, la inmediatez puede jugar malas pasadas y por lo tanto el riesgo siempre existe. En cualquier caso resulta evidente que cada evento se ha de ganar la autoridad, la legitimidad, la credibilidad a través fundamentalmente del comportamiento discursivo verbal y no verbal. Los riesgos se agravan cuando se trata de encuentros desiguales, es decir, situaciones en las que existe una relación jerárquica entre los participantes. En esos casos es fácil comprender que quien ocupa la posición alta suele tener más dominio de la situación que quien ocupa la posición baja. Este tendrá que calcular mucho más sus acciones verbales y no verbales porque sabe que en gran medida se le evaluará por lo que dice y por cómo lo dice. Asimismo, quien ocupa la posición alta tendrá la responsabilidad, si así lo considera oportuno, de crear una atmósfera psicosocial más o menos agradable que pueda facilitar o dificultar las cosas para quienes ocupan una posición más desfavorable de entrada. Por supuesto, la propia dinámica de la interacción puede hacer que las cosas cambien y también las relaciones de poder. Elementos no verbales de la oralidad. Hace mucho tiempo que se estudia el aspecto del discurso que se puede transcribir claramente en el papel. Hoy se examinan cada vez más los aspectos difusos del discurso. La lengua que se agita en la boca resulta no ser más que, en ciertos planos de análisis, una parte del acto complejo, cuyo sentido debe investigarse igualmente en el movimiento de las cejas y de la mano. Goffman, 1964, 1991, 130. Como señalábamos al inicio del apartado 2.1, usando las palabras de Poyatos, la tradición de los estudios sobre las lenguas ha descuidado casi por completo los elementos constitucionales a la actividad verbal oral como son los gestos, las posturas, las distancias entre las personas que participan en un evento comunicativo, la calidad de la voz o las vocalizaciones. Todos los elementos que, como los lingüísticos, se producen con mayor o menor control consciente y de forma más o menos mecánica,
tienen un papel comunicativo importantísimo, por lo que difícilmente se pueden llegar a entender los usos comunicativos de forma cabal si no se les concede la atención que merece. Como lo señala Poyatos, si lo que pretendemos es entender el discurso en toda su complejidad, hemos de ser capaces de dar cuenta de lo que decimos, cómo lo decimos y cómo lo movemos. 1994, U15. De hecho, la retórica clásica atendía estos elementos cuando se refería a la actio, parte del discurso en la que se preparaba la puesta en escena, con todo detalle. Actualmente, gracias en parte a los avances tecnológicos y al interés por el estudio de todo tipo de situaciones interactivas que se producen cara a cara, cada vez más se observa la necesidad de incluir el registro de los elementos no verbales en los análisis del discurso oral. Carnap, 1980. Recoge diferentes aportaciones que diversos autores han hecho sobre el tema y los agrupa bajo 7 títulos, todo lo que se ha considerado los factores no verbales del interés para el estudio de la comunicación humana. A continuación listamos esos elementos en forma de esquema. 1. Movimiento del cuerpo o comportamiento cinésico. Emblemas, ilustradores, muestras de afecto, reguladores, adaptadores. Características físicas, aspecto, olores, colores. 3. Conducta táctil. Acariciar, golpear, sostener por el brazo. 4. Paralenguaje, calidad de voz, vocalizaciones. 5. Proxémica, espacio social y personal, concepto de territorialidad, orientación, lugar, distancia. 6. Artefactos, perfumes, ropa, pinturas, gafas, pelucas, adornos, collares, sortijas, etc. 7. Factores del entorno, muebles, arquitectura, decorado, luz, temperatura, ruidos, música. Este listado es una muestra de la complejidad que supone la comunicación humana. A continuación, aunque sea de forma somera, dedicaremos una palabra a algunos de esos elementos, otros como por ejemplo el papel del entorno serán tratados más adelante. 2.6.1. Los elementos proxémicos. La proxemia se refiere básicamente a la manera en la que el espacio se concibe individual y socialmente, a cómo los participantes se apropian del lugar en que se desarrolla un intercambio comunicativo y a cómo lo distribuyen. Por lo que hay que ver, por lo tanto, con el lugar que cada persona ocupa, libremente o por quien se lo asigna, en los posibles cambios de lugar de algunos participantes, en el valor que se atribuye a estar situados en estos lugares y la posibilidad de moverse o no. También tiene que ver con la distancia que mantienen entre sí los participantes en un intercambio comunicativo. Esta distancia puede variar por muchos motivos. A lo largo de un mismo intercambio, algún participante puede acercarse a otro u otros para susurrar, para mostrar intimidad, para asustar, etc. Del mismo modo puede alejarse un poco para abarcar mejor a todos los interlocutores, para gritar, marcar distancia social, etc. La distancia entre los cuerpos depende mucho también del tipo de evento del que se trate. No es la misma la que se guarda en una conferencia, el conferenciante y la audiencia, que la que se mantiene en una conversación íntima o en una reunión de trabajo. Por supuesto, la distancia que se considera apropiada según los eventos o los diferentes momentos dentro del mismo evento varía intraculturalmente e interculturalmente. Así, por ejemplo, la distancia que se considera adecuada entre dos personas de Estados Unidos que conversan en un lugar público, calle, pasillo o durante una reunión formal, suele ser la extensión del brazo y algo más, mientras que en la cultura latina no suele pasar de medio metro y aún es menor en determinadas culturas africanas. Las personas asociamos los significados psicosociales y culturales a esos lugares y a esos espacios que nos separan o nos acercan a los demás, de la forma no solo física sino también simbólica. Lo que para unas puede ser una distancia normal, puede ser interpretada por otras como muestra de frialdad y viceversa. Una distancia para mí normal puede ser interpretada por otra como agresiva. Carnap, 1980, señala, citando a Hall, 4 posibles categorías en las que puede entenderse el espacio informal: íntimo, casual personal, social consultivo y por último público. Ahora bien, lo que en un grupo cultural se considera un comportamiento proxémico adecuado para cada una de esas 4 categorías puede variar enormemente de lo que se considera adecuado en otros grupos, y lo mismo ocurriría en lo que se refiere a encuentros formales. El mismo Carnap cita que cómo se discute previamente la discusión del espacio en las negociaciones políticas de alto nivel. En muchos casos la distribución está establecida de antemano, por ejemplo, en las salas de juicios,
en las consultas médicas de ambulatorio, en una conferencia, etc. En otros casos, la distribución del espacio es más flexible. Por ejemplo, en un aula, si bien normalmente existe un espacio asignado para los alumnos y las alumnas y otro para los profesores, quien enseña puede decidir sentarse en la mesa encima de la tarima o situarse delante de la mesa o debajo de la tarima y pasear entre las mesas de los alumnos o sentarse encima de la mesa e ir cambiando según la actividad. También puede proponer a los alumnos que cambien su espacio agrupándose, por ejemplo, para trabajar por equipos. Esas decisiones no son neutras y suelen acompañar estilos didácticos diferentes. Como iremos viendo, el papel de los elementos proxémicos en la comunicación está íntimamente ligado al de los gestos y posturas. Véase el apartado siguiente, al de los espacios, véase capítulo 4, y al concepto de imagen y territorio, véase capítulo 6. 2.6.2. Elementos cinésicos. La cinésica o kinésica se refiere al estudio de los movimientos corporales comunicativamente significativos. Poyatos la define de la siguiente manera: los movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes de base psicomuscular, conscientes o inconscientes, somatogénicos o aprendidos, de percepción visual, auditiva, táctil o cinésica, individual o conjuntamente, que, aislados o combinados con las estructuras verbales y paralingüísticas y con los demás sistemas somáticos y objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado o no. Poyatos, 1994b, 186. Según este autor, podemos distinguir entre gestos, maneras y posturas. Se incluyen en la cinésica desde movimientos que acompañan a los saludos hasta los chasquidos, los aplausos o los pataleos, desde las palmaditas en la espalda hasta rascarse la cabeza o un levantamiento de cejas y los golpes, en la mesa o en la puerta, por ejemplo. La clasificación más sencilla de los elementos cinésicos los divide en emblemas, reguladores, ilustradores, expresivos, afectivos y adaptadores. Canap, 1980, Pairato, 1993. Sin embargo, Poyatos llega a proponer 17 tipos kinésicos dentro de las categorías corporales no verbales interactivas y no interactivas, a saber, emblemas, gestos por palabras, metadiscursos, los movimientos del hablar, marca espacios, señalando lo presente y lo ausente, marca tiempos, pasado, presente y futuro, dicticios, señalando a personas y cosas, pictografías, dibujando con las manos, ecoicos, imitando todo lo que suena, kinetografías, imitando todo lo que se mueve, kinefonografías, imitando movimiento y sonido, ideografías, dando forma visual a los pensamientos, marcasticesos, cómo pasaron las cosas, identificadores, la forma visual de los conceptos, exteriorizadores, nuestras reacciones a la vista, autoadaptadores, tocándonos a nosotros mismos, alteradaptadores, tocando a los demás, somatoadaptadores, los íntimos de nuestro cuerpo, y objetoadaptadores, interacción con los objetos. Poyatos, 1994 a 185, 224. Los gestos pueden sustituir a la palabra, caso de los emblemas, pueden repetir o concretar su significado, caso de los dicticios, matizarla, contradecirla, sencillamente servir para acompañarla y hacernos sentir más a gusto, manifestar nuestra incomodidad. Los gestos, las maneras y las posturas que se consideran adecuadas pueden variar según el tipo de evento o la ocasión, según el grupo social y por supuesto varían de una cultura a otra. Pensemos, a modo de ejemplo, en las diferencias que se pueden observar entre los gestos y posturas típicamente asociados a los hombres y a las mujeres, y los estereotipos que ellos derivan, en las diferencias cinésicas que se producen en una conversación íntima o como contraste en un noticiario televisado, o en las diferencias en la forma de saludarse de las personas en diferentes grupos culturales. En España las mujeres se dan 2 besos, en Latinoamérica por lo general un beso, en Francia 3 o 4, por ejemplo. O subculturales, las mujeres se besan, los hombres se dan la mano, se golpean la espalda, etc. Algo muy interesante es observar los efectos de los gestos y las posturas en la expresión de las actitudes ante la realidad comunicativa, ante el contenido informativo y ante los demás. A través de un gesto o de una postura podemos mostrar interés, indiferencia, desprecio, ansiedad respecto a lo que estamos o se está diciendo.
Por ello contribuyen a la construcción del footing, es decir, sirven para mostrar qué posición adoptamos frente a lo que se dice y frente a los demás participantes en un acontecimiento comunicativo. En los cuadros siguientes que se pueden apreciar la manera como en algunos estudios se clasifican esos efectos comunicativos. Cuadro, conductas evaluadas como cálidas o frías. Conductas cálidas. Lo miro a los ojos, le toca la mano, se mueve hacia él, sonríe a menudo, lo mira de cabeza a pies, tiene cara de felicidad, sonríe con la boca abierta, hace muecas, se siente directamente frente a él, mueve la cabeza afirmativamente, pliega los labios, se lame los labios, levanta las cejas, tiene los ojos muy abiertos, hace gestos expresivos con las manos mientras habla, lanza miradas rápidas, se estira. Conductas frías. Tiene una mirada gélida, se burla, finge bostezar, el entrecejo. Se aleja de él, mira al cielo raso, se escarba los dientes, sacude negativamente la cabeza, se limpia las uñas, aparta la vista, hace pucheros, fuma incesantemente, hace sonar los dedos, pasea su mirada por la habitación, se limpia las manos, juega con los extremos abiertos de los cabellos, se huele el cabello. Extraído de G. L. Clore, N. H. Wiggins y S. Itkin, Holding Attraction for Nonverbal Behavior, The Gain Phenomenon, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1975-43, páginas 491 a 497. Copyright 1975 por American Psychological Association, reproducido con permiso en CANAP 1980-195. Cuadro, resumen de los gestos de estatus y de poder. Postura, en íntimo es relajada, no íntimo tensa, de superior relajada, del subordinado tensa, del hombre relajada, de la mujer tensa. Espacio personal, en íntimo es proximidad, en no íntimo distancia, del superior proximidad adaptativa, del subordinado distancia, del hombre proximidad, de la mujer distancia. En conducta táctil, íntimo con toque, no íntimo sin toque, del superior con toque optativo, del subordinado sin toque, del hombre con toque, de la mujer sin toque. Mirada, íntimo se establece, no íntimo se evita, del superior fija, ignora, del subordinado ojos apartados, vigila, del hombre fija, ignora, de la mujer ojos apartados, vigila. Proceder y aspecto, íntimo, informal, no íntimo, circunspecto, del superior informal, del subordinado circunspecto, del hombre informal y de la mujer circunspecto. Expresión emocional, en íntimo visible, en no íntimo oculta, del superior oculta, del subordinado visible, del hombre oculta, de la mujer visible. Expresión facial, íntimo sonríe, no íntimo no sonríe, del superior no sonríe, del subordinado sonríe, del hombre no sonríe y de la mujer sonríe. El asterisco marca una conducta que es desconocida. Tomado en Nancy Henley, Berkeley Politics, Power, Sex and Nonverbal Communication, 1977, página 181, citado en Canadá 1980-199. Elementos paraverbales de la oralidad. En la frontera entre el gesto y la palabra aparece una serie de elementos vocales, aunque no lingüísticos, que se producen con los distintos órganos del aparato de fonación humano. Si bien no se considera que forman parte de la lengua, nos referimos en este apartado a la calidad de la voz y las vocalizaciones. La voz. La calidad, es decir, la intensidad y el timbre de la voz, pensemos en las conversaciones telefónicas, nos pueden indicar el sexo, la edad, determinar los estados físicos como la afonía, resfriado nasal, el asma, determinar los estados anímicos como el nerviosismo, la relajación, etc. Siempre, claro, está con posibilidades de error. Hay ciertos aspectos de la calidad de una voz que se deben a las características fisiológicas, es decir, depende de la configuración específica de diferentes partes que componen el aparato de fonación humano. Así, no hay dos voces iguales, puesto que no hay dos personas iguales. Existen voces características de la infancia y de la edad adulta o de la vejez, existen voces masculinas y voces femeninas. Ahora bien, existen fronteras difusas y además, como se ha señalado ya,
Radol y Swan, 1989, Tuzón, 1998, la calidad de la voz se puede modular para conseguir determinados efectos o para manifestar determinadas intenciones. Así, un mensaje puede ser susurrado, gritado, dicho con ironía, con seriedad, en broma, etc. Obsérvese el cuadro de la página 51, los matices que se pueden llegar a apreciarse a través de la claridad de la voz. Por otra parte, en cada grupo social se asocian determinados valores a la calidad de la voz. En nuestro entorno, por ejemplo, se valora más para el uso público una voz grave que una voz aguda, ya que la primera se asocia con seguridad, la capacidad de tomar decisiones de carácter público, y no es extraño puesto que la voz grave es la típicamente masculina adulta y es la voz de los hombres que históricamente han ocupado espacios públicos en nuestras sociedades. 2.7.2 Las vocalizaciones. Por vocalizaciones se entienden los sonidos o ruidos que salen por la boca, que no son palabras, pero que desempeñan funciones comunicativas importantes. Pueden servir para sentir, mostrar desacuerdo o impaciencia, para pedir la palabra o para mantener el turno, para mostrar admiración o desprecio hacia quien habla o hacia lo que se dice. El nombre de Grondicemes que le dio Kerbar Ocherone ha sido traducido por Nussbaum como guiñemos, y Lomas ha puesto que se podría hablar también de gocemos, sic. Normalmente se producen en combinación con gestos faciales o de otras partes del cuerpo, manos, hombros, piernas, y tienen un valor interactivo a veces crucial. Desatender lo que nos indican esos ruidos o interpretarlos de manera equivocada puede ser fuente de malos entendidos o incomprensiones más globales. A continuación enumeraremos algunas de esas vocalizaciones. Características de las experiencias vocales contenidas en el test de sensibilidad emocional: afecto, cólera, aburrimiento, jovialidad, impaciencia, alegría, tristeza, satisfacción. Bueno, algunas vocalizaciones: inhalaciones, exhalaciones, suspiros, bufidos, carraspero, silbidos, chasquidos, tos, eructos, alargamientos, ruidos de relleno. A. Risas, burla, alegría. Llantos, pena, llamada, onomatopeya. Paf, boom, aj, buf, auk. Como venimos señalando en los apartados anteriores, el significado interactivo de tales elementos varía de situación a situación y de un contexto cultural o subcultural a otro. Además, lo mismo que ocurre con los elementos proxémicos y cinésicos, se les suele prestar poca atención cuando se analizan las lenguas o cuando, por ejemplo, se enseña una lengua extranjera. Las consecuencias de ese descuido producen una visión parcial y limitada de lo que son los usos comunicativos y pueden inducir a cometer errores en la producción e interpretación de quienes se comunican en una lengua extranjera. 2.8 Características lingüístico-textuales del discurso oral. 2.8.1 El nivel fónico. Uno de los primeros aspectos del discurso oral que debe llamar la atención es la variedad en la pronunciación. Cuando se describe el plano fónico de una lengua se explica sobre todo su sistema fónico y los alófonos o variantes fonéticas que resultan por contacto de unos sonidos con otros en la tira fónica. Sin embargo, tal como ha mostrado desde hace largo tiempo la dialectología, o como más recientemente se muestra a través de los estudios que se enmarcan en la teoría de la variación, las realizaciones fonéticas están en correlación con variables sociales de todo tipo y la heterogeneidad en la pronunciación es un hecho insoslayable, como lo es en los otros planos de análisis de la lengua. Básicamente se habla de 4 tipos de variedades. 1. Variedad dialectal, geográfica o diatópica, dialectos geográficos. 2. Variedad social o diastrática, dialectos sociales o sociolectos. Variedad situacional, funcional o diafásica, registros. 4. Variedad individual o estilo idiolecto. Una de estas variedades se caracteriza por los rasgos fonéticos, además de otros léxicos y algunos morfosintácticos, pero así como la escritura por su propia naturaleza, veas el capítulo siguiente, es neutra respecto al nivel fónico. El habla nos informa sobre características psicosociales y culturales, sobre el origen geográfico o sobre el origen social, sobre los elementos de la situación o sobre algunas características personales.
De hecho, cuando una persona se dispone a hablar, necesariamente tiene que elegir entre su repertorio fonético y el resultado será una forma de pronunciación más o menos neutra, más o menos marcada, pero siempre con una carga de significado sociocultural. La manera de pronunciar genera actitudes hacia los hablantes, actitudes positivas o negativas que pueden derivar o provenir de prejuicios o de estereotipos. Así podemos oír que alguien dice que tales personas se comen las letras y hablan mal, aunque su forma de pronunciar sea la que corresponde a la mayoría de población. Sobre el tema de prejuicios lingüísticos, véase Tuzón 1988 y otras que hablan bien porque pronuncian todas las letras. Ya Rosenblatt 1964 discutió ampliamente el efecto fetichista de la escritura sobre lo que se considera correcto o incorrecto en la pronunciación. Respecto a las diferencias fonéticas entre los hispanohablantes, se ha escrito mucho, especialmente en el ámbito de la dialectología geográfica. Actualmente para el español se aceptan dos normas, la septentrional y la meridional o atlántica, Alarcos 1994, pero tal como se señala críticamente Vera. Al margen de las buenas intenciones, lo cierto es que en lo que se refiere a la fonología, la norma académica no acepta de esas llamadas modalidades atlánticas, andaluza, canaria y variedad hispanoamericanas, más que dos fenómenos alternativos a la pronunciación oficial minoritaria, ceseo y yeísmo, entre los demás rasgos específicos geográficamente extensos que caracterizan el habla culta y prestigiada de la mayoría de los usuarios del idioma, y que en lo esencial y al margen de lo que pueda ser otro concepto de normalidad con que se trabaja, sigue siendo válido para la norma oficial el criterio de Ter Navarro, 1918, página 8, que establece como norma general de buena pronunciación la que se usa correctamente en Castilla en la conversación de personas ilustradas. Vera Hidalgo, 1997, 11. De hecho, el concepto norma lingüística, que se puede aplicar con poca discusión a la escritura, resulta objeto de debate cuando se refiere a la pronunciación. Rosenblatt ha señalado en múltiples ocasiones, véase a modo de ejemplo Rosenblatt, 1962, 1964, 1967, las dificultades que entraña decir cuál es la pronunciación correcta. Como no puede extrañar, esas opciones se toman de acuerdo con determinados centros de decisión cultural o política, no exentos de opciones ideológicas más o menos elitistas. Una vez se decide lo que está dentro de la norma, lo que queda fuera al margen es lo que resultará objeto de evaluación negativa o, en el mejor de los casos, se considerará como algo castizo o gracioso.